Aunque las dos guerras más destructivas de la historia sucedieron durante el siglo XX, y desde entonces ninguna se ha acercado siquiera un poco al nivel de letalidad de estas, la realidad es que el siglo XXI, a pesar de no haber cumplido aún ni una cuarta parte de su tiempo, ya se ha visto marcado por decenas de sangrientos conflictos en buena parte del mundo, con vastas pérdidas materiales y humanas, tanto entre civiles como en el campo de batalla. Sin embargo, aunque claramente todas y cada una de estas guerras representan una tragedia evitable para la humanidad, 10 de ellas se han destacado por ser particularmente más largas y destructivas que todas las demás, marcando violentamente los primeros 23 años de esta nueva centuria de la humanidad. Pero, ¿sabes de qué conflictos estamos hablando? Bienvenido a la Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y en esta ocasión platicaremos sobre las 10 guerras más destructivas del siglo XXI. Número 10. Segunda Guerra Chechena. Un conflicto entre Rusia y los separatistas de la hoy extinta República Chechena de Ichkeria, acaecido desde agosto de 1999 hasta abril de 2009, que comenzó con una serie de atentados terroristas en complejos residenciales de las ciudades de Moscú, Buyansk y Volgodonsk, y que 4 meses después derivó en la captura de Grozny, la capital chechena, por parte de las fuerzas rusas. Sin embargo, esto solo marcó el principio de una larga serie de enfrentamientos en la región del Cáucaso Norte, caracterizados por brutales ataques a civiles de parte de ambos bandos y por la pérdida en combate de unos 7.400 soldados rusos y hasta 16.000 combatientes chechenos. Finalizado en 2009 con la desintegración del movimiento separatista checheno y la reintegración de todo su territorio a la Federación Rusa, se estima que esta guerra se cobró la vida de hasta 80.000 seres humanos, entre civiles y fuerzas militares de ambos bandos. Número 9. Guerra de Afganistán. Por mucho el más largo conflicto de esta lista, pero no así el más destructivo, la Guerra de Afganistán comenzó en 2001 cuando una coalición militar internacional, liderada por Estados Unidos, invadió ese país del Medio Oriente con el objetivo de derrocar al régimen talibán que gobernaba en la región y que había sido acusado de colaborar con organizaciones terroristas como Al-Qaeda. Rápidamente expulsado del poder a solo 2 meses de iniciada la guerra, el régimen talibán inició entonces una guerra de insurgencia contra los Estados Unidos, la coalición de la OTAN y el recién instaurado gobierno de la República Islámica de Afganistán, misma que duró casi 20 años hasta que, en 2021, las fuerzas de la coalición occidental abandonaron el país. Derrotando entonces rápidamente al gobierno afgano ese mismo año, el régimen talibán regresó al poder después de una guerra que se cobró la vida de 176.000 a 212.000 personas. Número 8. Guerra de Ucrania. Comenzada en 2014 con la anexión rusa de Crimea, y caracterizada durante 8 años por la lucha entre las fuerzas armadas ucranianas y los territorios separatistas del Donbass, esta guerra tomó un giro mucho más dramático el 24 de febrero de 2022, con la invasión directa de Ucrania por tropas del ejército ruso. Lleno de encarnizadas batallas urbanas, así como de bombardeos de artillería convencional y de cohetes, este conflicto también se caracterizó por el uso generalizado de drones en ambos bandos, empleados en tareas que van desde la limpieza de trincheras y la eliminación de infantería, hasta la destrucción de vehículos blindados. Caracterizada también por acusaciones de crímenes de guerra en ambos bandos, por la gran pérdida de personal y material militar, y por el involucramiento a gran escala de grupos voluntarios y mercenarios, se estima que esta guerra ha acabado con 220.000 vidas militares y civiles. Número 7. Conflicto de Darfur. Otra muy larga guerra, esta acontecida en el país sudafricano de Sudán, desde febrero de 2003 hasta agosto de 2020, en el que 2 grupos rebeldes, denominados Movimiento Sudanés de Liberación y Movimiento de Justicia e Igualdad, se levantaron contra el gobierno de dicha nación
al que acusaban de oprimir a la población no árabe de la región de Darfur. A esta insurrección, el gobierno sudanés respondió con una brutal campaña de expulsión y exterminación de los civiles no árabes de Darfur, lo que llevó a su presidente, Omar al-Bashir, a ser acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Así pues, los grupos rebeldes continuaron su lucha hasta agosto de 2020, un año después de que el derrocamiento de al-Bashir diera paso a la instauración de un nuevo gobierno y a la firma de un tratado de paz. Esta guerra resultó en la pérdida de unas 300.000 personas y en el desplazamiento de 3 millones más. Número 6. Insurgencia de Boko Haram. Una rebelión iniciada por el grupo militante islamista Boko Haram en Nigeria en julio de 2009, con el objetivo de establecer un Estado Islámico independiente en dicho país, oponiéndose al sistema educativo, político y religioso nigeriano, en buena parte a través de la exterminación y expulsión masiva de civiles. Aliándose en 2015 con el Estado Islámico de Irak y el Levante, para así convertirse en la provincia de África Occidental del Estado Islámico, o ISWAP. Esta insurgencia se expandió a países como Camerún, Chad, Mali y Níger a partir del año 2014, convirtiéndose así en una amenaza multinacional que debió ser contrarrestada por una coalición militar interafricana. Fragmentado y dividido en facciones rivales desde el 2015, y poco a poco desintegrándose hasta bien entrado el 2023, el movimiento insurgente de Boko Haram y el ISWAP terminó directa e indirectamente con un estimado de 350.000 vidas humanas. Número 5. Guerra civil yemení. Otro conflicto que aún continúa en la actualidad. Esta guerra comenzó en septiembre de 2014 con un golpe de estado que derrocó al gobierno de turno en Yemen, para después convertirse rápidamente en un conflicto armado con alcance internacional, luchado por el Consejo de Liderazgo Presidencial, reconocido actualmente como el gobierno legítimo del país, contra el Consejo Político Supremo liderado por el movimiento Houthi. Apoyado el primero de estos bandos por los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pero principalmente por Arabia Saudita y una coalición de otras 9 naciones asiáticas y africanas, este conflicto hoy afortunadamente parece estar por concluir, encontrándose mayormente en tregua desde abril de 2022, con pláticas de paz sostenidas entre abril y septiembre de 2023. Sin embargo, después de casi 10 años de lucha, la guerra civil yemení ha cobrado 377.000 vidas y desplazado a 4 millones de personas. Número 4. Guerra de Tigray. Otra guerra acontecida en el continente africano, iniciada en noviembre de 2020 y terminada 2 años después, en 2022, pero aún así acumulando un devastador nivel de destrucción a pesar de su corta duración. Luchada por los ejércitos de Etiopía y Eritrea contra el antes partido político y posteriormente grupo paramilitar del Frente de Liberación Popular de Tigray, esta guerra comenzó con un ataque de dicha organización sobre el ejército etíope, lo cual desencadenó casi año y medio de ataques, contraataques, capturas y recapturas de territorios entre ambos bandos. Este ir y venir de avances culminó con el fracaso de una ofensiva rebelde sobre la capital etíope, después del cual los enfrentamientos continuaron hasta la firma de un tratado de paz en noviembre de 2022. Sin embargo, ambos bandos cometieron grotescos crímenes de guerra durante el conflicto, que acabaron con 160.000 a 600.000 vidas, en su mayoría civiles. Número 3. Guerra civil siria. Un devastador conflicto que aún continúa en la actualidad, iniciado en marzo de 2011 después de que el gobierno de dicho país, encabezado por Bashar al-Assad, suprimiera de forma violenta varias protestas ciudadanas contra su régimen, resultando en decenas de miles de arrestos y muertes. Estas protestas rápidamente se convirtieron en un movimiento insurgente que, para 2012, ya había desatado una guerra civil,
luchada en la actualidad por múltiples facciones entre las que se encuentran el gobierno de Al-Assad, apoyado por Irán y Rusia, el gobierno interino sirio, apoyado por Turquía, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, apoyada por los Estados Unidos, y diversos grupos extremistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda, todos luchando por el control de diversas regiones del país. Sin un final visible en el futuro cercano, este conflicto ha resultado ya en la pérdida de 470.000 a 610.000 vidas humanas. Número 2. Guerra de Irak. Otro conflicto armado en el Medio Oriente, que comenzó en marzo de 2003 con la invasión de Irak por una coalición occidental liderada por los Estados Unidos, cuyo objetivo principal fue derrocar al gobierno de Saddam Hussein, que supuestamente poseía armas de destrucción masiva, que sin embargo nunca fueron encontradas, convirtiéndose así rápidamente en un muy controversial conflicto, tanto internacionalmente como en los Estados Unidos. Esta guerra fue declarada ilegal en 2004 por el mismo secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, además de innecesaria por el informe Chilcot del gobierno del Reino Unido en 2016. Sin embargo, esto no impidió que el conflicto se prolongara durante años después de la muerte de Hussein, con una brutal guerrilla librada por diversos líderes iraquíes hasta la retirada de los invasores en 2011. Todo esto derivó en la pérdida de 600.000 a 650.000 vidas humanas. Número 1. Segunda Guerra del Congo. El más letal conflicto posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra del Congo empezó en agosto de 1998 con la invasión de la República Democrática del Congo por parte de Ruanda, Uganda y diversos grupos rebeldes, quienes buscaban derrocar al recientemente instaurado gobierno de Laurent Désiré Kabila, a quien paradójicamente solo un año antes habían ayudado a ascender al poder. Apoyado en su lugar por Zimbabue, Namibia, Angola, Chad, Libia y Sudán, el gobierno congolés libró así durante 5 años una devastadora guerra multinacional, que terminó con el asesinato de su presidente y el ascenso del hijo de este al poder, quien firmó la paz en 2002 con la mediación del presidente sudafricano Nelson Mandela. Aún así, varios grupos rebeldes se rehusaron a ceder su poder al nuevo gobierno congolés. Esta brutal guerra cobró un total de 5.4 millones de vidas, la enorme mayoría civiles víctimas de la enfermedad y el hambre. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.